Ya estamos de regreso y habíamos dejado pendiente entonces el tema de las ISAPRES. Imposible no tocar este tema, primero por la cantidad de personas que podrían verse afectadas, pero sobre todo porque han ido aumentando, yo diría, las... a ver, hay una fraseología, hay una tensión que se ha expresado en palabras, en un lenguaje muy, muy confrontacional, diría yo, y que nuevamente tiene expresiones concretas, ¿no? Ayer, en el Congreso, el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, ojo, después de que la asociación dijera que el proyecto del gobierno era un engaño, que había una indolencia absoluta con los usuarios, que prometía rebajas de precios que eran y devoluciones, escuchen bien, falaces, que esta iniciativa disfrazaba en el fondo un cierre por secretaría del sistema de ISAPRES, etcétera, ahora dijo, si se aplica el proyecto del gobierno tal como está hoy día, el sistema termina por cerrar, le faltó decir cerrar por fuera, en septiembre. Queremos hablar de esto, queremos hablar de cuál es la visión que tiene la superintendencia, que es el órgano principal, ¿no es cierto?, para ver este tema, la superintendencia de salud, y tomamos contacto entonces con el superintendente Víctor Torres. Superintendente, gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo está, Mirna? Muy buenos días. Muchas gracias por estar, superintendente. Y yo quiero preguntarle si usted coincide con este pronóstico que hace la Asociación de ISAPRES para partir conversando. La verdad, Mirna, a mí me parece bastante irresponsable lo que ha hecho la Asociación de ISAPRES y el planteamiento de ayer. Toda vez primero que quienes son responsables del cumplimiento del fallo son ellos, ¿ya? Las condiciones de cumplimiento del fallo antes de la presentación del proyecto de ley sí que generaron un efecto inmediato, no de quiebra ni de cierre, sino de incumplimiento de indicadores de insolvencia y por lo tanto de intervención a través de un plan de ajuste de contingencia o eventualmente un administrador provisional, no de una quiebra porque eso no existe de manera inmediata, ¿ya? Lo tercero es decir, o lo siguiente, es decir que mal uno podría decir entonces que este proyecto de ley generaría el efecto que ellos dicen porque facilita ¿de qué manera? Separando en el tiempo dos efectos que son relevantes. Primero, el pago, la devolución del pasivo por la vía que ha establecido la Corte, excedente o eventualmente dinero en efectivo, más la disminución de los ingresos producto de las rebajas de los planes por la aplicación de la tabla. Esos dos efectos, ¿ya? El proyecto de ley los separa y además desplaza en el tiempo el cumplimiento de la sentencia, permitiendo entonces que la ISAPRES tengan al menos un periodo de tiempo que mejoren sus condiciones para poder cumplir con el fallo. Ahora, lo que pasa es que las ISAPRES, al parecer, dicen querer cumplir el fallo, pero quieren que les rebajen el monto, que les perdonen la deuda o que les modifiquen de frente las consecuencias del fallo. Entremos en ese punto, superintendente, porque aquí hay varios puntos, hay varios temas. Primero, ustedes hicieron una propuesta. Esa propuesta consiste en una devolución de 1.400 millones de dólares. Lo que ha dicho la ministra es que las ISAPRES, durante todo este tiempo, han pasado 6 meses, nunca se acercaron al gobierno, a la superintendencia o al ministerio para tener una postura definitiva, digamos, desde lo que a ellos les toca y de lo que les corresponde para alcanzar una solución al tema. Es así, es que cuesta entender cómo en 6 meses nunca ustedes tuvieron una sola reunión con las ISAPRES. No, sí. A ver, desde el año pasado, el Ministerio de Salud estableció mesas de trabajo, precisamente por la situación que estaban pasando las ISAPRES, de 24 meses, 18 meses de pérdida, ¿no? Porque desde que yo he llegado no he escuchado otra cosa más que decir que la semana siguiente van a cerrar. Ha sido esto ya un año, digamos, de que por lo menos con nuestra administración han tenido, digamos, esa actitud muy poco propositivo, ¿ya? Y más bien exigiéndole al gobierno que entregue soluciones a un problema también que tiene que ver con ellos, ¿no? Con la administración propia de las ISAPRES. Entonces, sí hubo reuniones, pero no hicieron una propuesta concreta. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Efectivamente, han habido, sobre este punto en particular, hubo reuniones. Ellos se retiraron de la mesa en febrero, no sé si o en enero, no me recuerdo qué mes fue, ¿ya? Porque no les gustó que fuéramos a presentar un recurso de aclaración, entonces se fueron. Y en marzo llegaron dando algunas ideas muy vagas, pero nunca con una propuesta concreta. Nunca han llegado a decir, mire, ¿sabe qué? Esta es nuestra visión. Nunca han ido a la Corte con un recurso de aclaración para ver si sus interpretaciones del fallo son correctas. O sea, no han hecho nada de lo que les corresponde a ellos responsablemente para
¿Cómo pueden ¿Ya? cumplir? Pero Tratando, espéreme, perdón, de sí. otorgarle la responsabilidad al gobierno que ha entendido la dimensión del problema y ha entregado una propuesta para tener mejores condiciones Sí. de cumplimiento del fallo. Superintendente, pero ellos sí hicieron una propuesta de platas que entiendo, de acuerdo a lo que ha dicho la ministra de Salud, la ministra dijo que no era viable la propuesta que ellos hicieron. O sea, efectivamente ellos pusieron sobre la mesa una cantidad de plata y de cuánto estamos hablando. No, cuando ellos volvieron, eso es lo que yo mencionaba, una vez que volvieron en marzo a la mesa, ellos ¿Ya? expresaron una idea muy vaga, no entregaron un proyecto de ley, entregaron una idea que esa era la interpretación. Pues bien, tampoco fueron a la Corte a preguntar si esa interpretación era correcta, ¿no? A través de un recurso de aclaración, que es lo que les corresponde. Y el ministerio, la ministra, tomó la propuesta y la moderó, ¿no? Eso es lo que efectivamente hizo, que me parece un acto de buena fe en definitiva de ver si era viable. Y efectivamente era imposible que una propuesta que involucraba ni siquiera el 10% del monto calculado total, no por el monto, ¿eh? Sino por la fórmula de cálculo, ya pudiera ser atendible, ya que no cumplía en lo absoluto lo instruido por la Corte a través de su fallo. Era una desvirtuación total del fallo de la Eso, Corte. perfecto. Entonces, yo quiero preguntarle, porque a uno le llama la atención el tono, o sea, el proyecto es un engaño, lo que dije antes, ¿no? Indolencia absoluta, promete rebajas falaces, etcétera. O sea, súper confrontacional, súper confrontacional. ¿Tiene que ver esto con un sesgo ideológico porque las ISAPRES, que tienen claramente, digamos, una posición mucho más hacia la derecha, o sea, es evidente, ¿no? Sus máximos dirigentes, cosa de escucharlo, pero en el fondo hay un sesgo acá porque están teniendo que lidiar en un tema tan complejo con un gobierno de izquierda, diría usted. Mire, la verdad es que yo nunca había escuchado una declaración tan política e ideológica, podría ser, por parte de la Asociación de ISAPRES. Realmente a mí me parece que es lamentable la actitud que ellos tomaron, porque el problema, ¿ya?, de cumplimiento de un fallo es de las ISAPRES, es la responsabilidad de ellos. Es un fallo de la Corte, no es una invención del Ejecutivo, no es que el gobierno esté obligando, no. Este es un fallo, ellos tienen que cumplirlo, el gobierno mal podría ser indolente si es que presenta un proyecto de ley para mejorar las condiciones de cumplimiento de este fallo. Si fuera indolente, el gobierno no habría presentado nada. Si se quisiera dejar caer el sistema de ISAPRE, no se habría presentado nada, porque el impacto del efecto inmediato del fallo sí que es un impacto importante. Pero Entonces, espérese, perdón, me detengo ahí. ¿Podría el gobierno no haber hecho absolutamente nada? Decir, este es un problema, usted resuelva lo que la Corte Suprema le está diciendo que tiene que resolver. ¿Podría no haber o hecho nada sea, el gobierno? las competencias de la superintendencia, porque fuimos nosotros los instruidos, ¿Mm? daban una posibilidad, digamos, de solución del problema que no era suficiente a propósito de la dimensión del mismo. No sé si me explico. La dimensión del problema es tan grande, producto del pasivo que se genera, ¿ya?, que la fórmula que nosotros podríamos entregar con las atribuciones que tenemos hoy día eran insuficientes y por eso se presenta un proyecto de ley. Por lo tanto, el gobierno no es que pudiera, entendiendo que aquí hay un problema que se le podía generar a las personas usuarias del sistema privado, actúa con responsabilidad y presenta un proyecto de ley. Lo que no puede hacer el gobierno, ni el presidente, ni el Congreso, es modificar un fallo. Eso sería inconstitucional. Ya, ¿Ya? pero entonces ahí le quiero preguntar porque, nuevamente, la Asociación de ISAPRES dice que esta cifra es absolutamente inabordable. Absolutamente inabordable. O sea, estos 1.400 millones, ni en toda la historia ni en 100 años se podrían recuperar esa plata. Es decir, una cantidad y es una desorbitante. Entonces, nuevamente, si se aplica este proyecto tal como está presentado, lo que dicen las ISAPRES es que el sistema termina por cerrar en septiembre. ¿Usted dice que esa es una amenaza o es un pronóstico que no está apoyado en datos objetivos? No, a mí me parece irresponsable decir que cierran todas las ISAPRES de aquí a septiembre, ¿ya? Y es irresponsable ¿por qué? Primero, porque el proyecto de ley tiene todavía un periodo de tiempo de discusión. Hemos pedido una prórroga de 6 meses. Yo espero, obviamente, que esto tome mucho menos que eso. Por lo tanto, durante el proceso, digamos, de tramitación del proyecto de ley, no hay ningún impacto del fallo de la Corte, ¿ya? Es más, las ISAPRES en junio van a subir el precio base, 2,6 al menos,
No, van a subir 2,65 de 6 ISAPRES. Recordemos que eso es lo que se generó a propósito de la adecuación precio-base. Las ISAPRES el primer trimestre de este año perdieron 2.000 millones de pesos, que es el 10% de lo que perdieron el primer trimestre del año 2023, teniendo ganancias dos de ellas. Entonces, evidentemente, la situación que todavía no se estabiliza, yo en esto también tengo que ser responsable, ¿ya? Es bastante mejor que en comparación al primer trimestre del año pasado, ¿ya? Entonces, decir que van a quebrar las ISAPRES, ¿ya? Por la presentación de este proyecto de ley es altamente irresponsable y no se puede compartir. Todo lo contrario, lo que busca este proyecto de ley es mejorar las condiciones de cumplimiento de un fallo para evitar que éste impacte de manera relevante en las personas y obviamente en el sistema. Superintendente, en una columna de opinión en el Mercurio, el ex presidente de la Asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes, titulaba así: El camino al sistema único, la reforma FONASA. O sea, la tesis básicamente es que todo esto, para hacerlo súper en simple, apunta a que el gobierno lo que quiere es hacer un solo sistema de salud y finalmente aprovechar esta coyuntura, digamos, para avanzar en tal sentido. Pero yo sé que la ministra ha dicho que eso no es así, que eso no es real, no es viable, etcétera, pero él dice varias cosas en esta columna que quiero, por favor, que me ayude a precisar. Él dice que tuvieron 2 años de pérdidas muy importantes, dice él, por la imposibilidad legal de ajustar las tarifas. En un inédito fallo, ellos están muy en desacuerdo con el fallo, por supuesto, de las ISAPRES, que obliga a aplicar esta famosa tabla de factores única, etcétera, etcétera, y dice él que ellos aplicaron las normativas que la superintendencia les obligó a aplicar, o sea que ellos no cometieron ninguna ilegalidad. Entonces quiero entender si efectivamente hay algo de aquello que usted reconozca, que, no sé, para que, en súper simple, porque estos son temas muy complejos de comprender, superintendente. Sí, es bien particular. Bueno, el señor Caviedes es el que dijo que las ISAPRES no podían darse el lujo de recibir gente enferma, ¿no? Y que demuestra un poco, en parte, el funcionamiento del sistema. Yo incluso, más que darle una connotación moral de la frase, es más bien descriptivo, porque el sistema efectivamente se sustenta en personas que menos utilicen el seguro. Y se sustenta en eso porque no tienen ninguna gestión operacional de mayor eficiencia, ¿no? Aquí, si tienen mayores gastos, finalmente traspasan esos mayores gastos a las personas a través del aumento de los planes, y si no pueden hacer el traspaso directo, digamos, de este mayor gasto a las personas a través del aumento de los planes, no pueden subsistir. No hay gestión de contención de costos, no hay mecanismos de pago, digamos, paquetizados, no hay... La verdad es que hay un tema bastante interesante de discutir de fondo. Lo segundo, este proyecto de ley no tiene un centímetro de reforma, ¿ya? O sea, realmente, si alguien conoce, ¿ya?, o entiende el sistema de salud en el mundo, ¿ya?, y observa este proyecto de ley, lo que hace, uno, es facilitar el cumplimiento del fallo, por una parte, de las ISAPRES, y dos, darle una salida a las personas que se están yendo a FONASA, incluso hoy día sin que caiga ninguna, ¿ya?, para que puedan tener una mejor cobertura de libre elección. Eso no es un sistema único, eso no es estatizar el modelo, es que la gente que se atiende en el sector privado pueda tener buenas coberturas para seguir atendiéndose en el sistema privado. ¿En cuánto calculan ustedes la salida de afiliados del sistema ISAPRES por exceso por planes carísimos? Porque efectivamente el sistema está muy, muy encarecido, y me imagino que, pero me gustaría saber cuál es la cifra que ustedes manejan, ¿no?, respecto de la salida de muchas personas porque dicen, francamente, no puedo seguir pagando este plan. ¿De cuánto estamos hablando? Mire, yo puedo dar como dato objetivo aquellas personas que han sido desahuciadas por no pago de cotizaciones. Es un tercio, ¿ya?, del total que se han ido en los últimos 12 meses, que deben ser entre 300 y 400 mil personas, un poco menos de eso. O sea, está entre medio de ese rango. O sea, entre 300 y 400 mil personas han sido desahuciadas del sistema ISAPRES por no poder pagar, para entender. Se han ido del sistema en los últimos 15 meses. En los últimos 15 meses, ¿ya? Y eso 30% ha sido desahuciada por la misma ISAPRES. ¿Por qué? Por no pago de cotizaciones. Por no pago de cotizaciones. Claro, son personas que por distintas razones, porque eventualmente han perdido su trabajo, efectivamente, pero fundamentalmente porque además los planes han ido subiendo de tal forma que terminan siendo impagables. ¿Qué digo con esto? El sistema tiene una estructura que, al traspasar todos los costos a las personas y con una espiral inflacionaria, porque los mecanismos de pago se encarecen año a año,
se transforma en sí mismo en un sistema inviable, ¿ya? Es bien interesante una columna del economista Guillermo Paraje, ¿no? Donde efectivamente lo que dice o describe es que este modelo, en definitiva, está obviamente en una situación ya terminal, ¿no? Él es Perdone, economista. ahí me detengo. Se pone en tela de juicio, ya que está tan en boga por el hecho de que vamos a tener un Consejo Constitucional que, entre otros temas, va a tener que abordar, por cierto, el rol que juegan los privados en la provisión de derechos sociales o de atención, ¿no es cierto?, de temas como la salud o la educación. ¿Se pone en tela de juicio la provisión de privados en un tema tan sensible como la salud de la población? Bajo ningún punto de vista, ¿ya? Yo quiero recordar, ¿ya? Porque aquí se habla de un sistema único, estatal, eso en lo absoluto es parte de lo que se ha planteado. A mí me tocó debatir, incluso recuerdo, yo estuve en la campaña de la senadora Yasna Proboste, de la campaña presidencial, en el equipo de salud y en la vocería. Y los planteamientos concordantes con el equipo del presidente actual, Gabriel Boric, tenían que ver con avanzar precisamente en un seguro único público que lo que hace es tomar el 7%, ¿no? Y garantizar prestaciones sanitarias, o sea, los derechos o en definitiva la seguridad social a partir de este seguro único y seguros complementarios privados. Pero la provisión, o sea, quien otorga las prestaciones, permanecen siendo públicas y privadas. La capacidad en Chile del sistema privado es muy relevante. Lo que hay que hacer es alinearlo con los objetivos sanitarios, como ocurrió en la pandemia. Sí, el modelo... Sí. Sí, superintendente, pero usted me reconocerá que sí hay una parte, digámoslo, de esa alma, de esa segunda alma, que sí le gustaría terminar con las ISAPRES dentro del gobierno. O sea, lo que siempre se ha planteado teóricamente, y no es una discusión de ahora, yo quiero hacer la diferencia porque efectivamente no estamos hablando hoy día de reforma. Y yo he planteado además que es necesario poder, obviamente, resolver esta situación para poder avanzar en una solución definitiva, ¿ya? Y hay un modelo que efectivamente lo que plantea no es el fin, es que hay un rol distinto, ¿no? Que estas puedan tener un rol más bien de seguro complementario, ¿ya? Y sacarles el rol de seguridad social, que además es el problema, es la situación que le ha generado más problemas, ¿no? Ya, con el pago de licencias médicas, por ejemplo, ¿no? Que eso no debería resolverlo, si fueran seguros complementarios o de segundo piso, no debieran absorber eso, etcétera. Pero también hay otro modelo, ¿ah? Perdón, Milton, que son los modelos de multiseguro, como el modelo holandés. O sea, aquí se están discutiendo modelos como el holandés y el alemán por una parte, y por otro lado modelos como el surcoreano, el taiwanés o el australiano. O sea, estamos hablando de modelos que no son de países que estén muy contrapuestos, no estamos hablando del modelo inglés, ni menos aún de modelos de la Guerra Fría, ¿no? Eso es absurdo. Sí, pero quiero preguntarle, porque es que aquí hay varios temas, porque, a ver, por un lado le vuelvo a preguntar, porque dice Caviedes que ellos lo único que hicieron fue seguir las instrucciones de la superintendencia, o sea, quiero dejar de hacer cargo de esa pregunta. Exacto. Mire, yo no era superintendente en ese tiempo, pero claramente institucionalmente lo que yo puedo decir es que lo primero, hay un tribunal que es un tribunal superior, ¿no? Que es el Tribunal Constitucional. El 2010 declaró ilegal 4 elementos de cálculo, ¿ya? De las tablas de factores de riesgo. Por lo tanto, los elimina de la ley. Si usted va a la ley, ¿ya? Están derogados 4 numerales. ¿Ya? Para dejarlo súper claro para los que nos ven hasta ahora, porque es muy raro, se refiere a discriminación por edad, discriminación por sexo, habló, no sé si me acuerdo bien o no, de las preexistencias, ¿sí? ¿Estamos hablando de básicamente tiene que ver, claro, con discriminaciones de sexo y edad, que eran las que más se utilizaban en una gran cantidad de tablas, porque tú tenías, no sé, 2.000 tablas, tremendo. Y no es que hubiese un mismo grupo etario en un plan y en otro, o sea... Pero ¿por qué las ISAPRES no aplicaron? No, ¿por qué cuando en 2019 la superintendencia dice, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, tienen que aplicar una sola tabla de factores por edad y sexo? ¿Por qué no la aplicaron? ¿Por qué se produjo lo que se produjo? Sí, es que quería explicarlo y disculpa que me haya ido al 2010. No, pero por favor, hay que entenderlo. Porque del 2010 al 2020, cuando la tabla de la superintendencia entra en vigencia, ya se emitió la circular del 2009, pero entra en vigencia en abril del 2020, durante todo ese tiempo siguieron utilizando tablas de factores las ISAPRES. Sí. Siguieron usando. A pesar de que no tenían ningún respaldo legal, porque se había eliminado de la ley las formas de poder calcularla. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron?
Bueno, esa es una respuesta que tendrían que dar la ISAPRES, ¿no? Y eso es lo que cuestionó la Corte siempre, porque cada vez que se empezaron a presentar recursos ante la Corte, ¿ya? El ministro de Justicia hace unos días atrás daba datos bien relevantes. El 85% de los recursos presentados en contra de la ISAPRES eran favorables a las personas. O sea, ya los tribunales de justicia hace mucho tiempo, de manera individual, estaban fallando, digamos, en contra del uso de esas tablas de factores, ¿ya? Incluso lo hicieron en algunos casos en contra de esta misma tabla del 2020, ojo, ¿eh? ¿Ya? Y el año pasado, en el fallo este que tuvo efecto general, recién se valida como instrumento la tabla de factores del 2020. Y ahí la Corte es la que establece entonces que todo aquello, ¿ya?, que fue cobrado de más, entre comillas, por la aplicación de tablas que no fueran las de la superintendencia, deben ser restituidas como excedentes porque considera que son cobros indebidos. Eso es lo que establece la Corte, no es la opinión necesariamente nuestra ni la del gobierno. Entonces, si ellos tienen como alegato que han cumplido la de la superintendencia, no entiendo por qué razón no la alegaron donde se falló esta causa, que es en los tribunales de justicia. En los tribunales de justicia. No se nos va acabando el tiempo, superintendente, pero claro que necesito, por supuesto, preguntarle respecto del proyecto alternativo que ha presentado la oposición, entre ellos la senadora Jimena Rincón, Matías Walker, que pretende hacer ellos dicen darle viabilidad a esta crisis, ¿no? Y ahí quiero saber su opinión respecto de este proyecto que establece otras maneras, ¿no? Incluso hablan de devolver a través de, por ejemplo, prestaciones, ¿verdad? Los dineros que se le deben a los afiliados, etcétera. ¿Qué opina usted? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Están dispuestos a tomar algunos elementos de ese proyecto? A ver, nosotros hemos dicho que los parlamentarios tienen la posibilidad de presentar todas las ideas que quieran, digamos. Eso es parte de las atribuciones que tiene el Parlamento, en la medida en que sean admisibles. Incluso si no son admisibles podrán eventualmente ser consideradas en un proceso de negociación. Eso es propio del Parlamento. Pero claro, sobre este proyecto nosotros hemos dado una opinión negativa por lo siguiente, porque el cumplimiento de esto, ¿ya?, tiene determinados parámetros. Primero, obviamente, está el cumplimiento propiamente del fallo. Todos dicen, queremos cumplir el fallo, ¿ya?, pero después se busca la manera de desmodificarlo, de revertirlo. Hay que cumplir el fallo. Y lo segundo es que no se puede modificar, porque la Constitución establece claramente que ni el presidente ni el Congreso pueden modificar un fallo determinado. Entonces, nosotros consideramos que este proyecto de ley sí hace modificaciones. Primero, ¿por qué? Porque establece que aquellos planes que al aplicar la tabla nueva tengan una baja, por la vía del ajuste del precio base puedan mantener sus precios, o sea, que no exista rebaja. Por lo tanto, no hay una aplicación de la justicia, ¿no? Porque el tribunal lo que establece es decir, oiga, lo justo es que le baje el precio del plan, pero también devolver lo que cobraron de más. Claro, y es el paso siguiente, porque además dice que cualquier deuda va a ser desde ejecutoría de la sentencia, o sea, desde noviembre y diciembre del año pasado, cuando ya el máximo tribunal aclaró en enero, ya, que era desde abril del 2020, o sea, 30 meses más atrás. Entonces, este es un plan que pretende, pero ahí donde me con eso se minimiza, se minimiza la deuda. Y lo tercero, solo para decir los 3 puntos centrales, y lo tercero es que dice que se podrá devolver solamente en beneficios, ¿ya? Cuando la Corte ha hablado de excedentes, y los excedentes tienen varias alternativas, incluido dinero en efectivo, ¿ya? Entonces, eso, para poder ser de una forma distinta, tendría que haberse modificado en el artículo 188 del DFL1, que es el que norma los excedentes. Superintendente, como se nos acabó el tiempo, 30 segundos, por favor, se lo pido, porque hoy día una columna de Carlos Peña, él dice que se exige al Estado y al gobierno otro tipo de racionalidad. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en esta crisis son los afiliados, las personas enfermas, aquellas que si el sistema colapsa, van a ver afectada su salud severamente. ¿Qué opina usted? Muy cortito. Es bien interesante porque pareciera que el profesor Peña asume que el gobierno no ha tenido conciencia de la relevancia de la crisis. Y claramente si no la tuvieron no hubiese presentado el proyecto de ley. Yo no sé si el profesor Peña quiere que nosotros dejemos o habilitemos modificaciones a un fallo de la Corte o que hayan cumplimientos parciales o incumplimientos de un fallo. Esa es lo que hay que entender entonces, la dimensión completa del problema. No es solo que el monto sea grande, sino que tenemos límites que son parte del ordenamiento jurídico que no podemos desconocer. Ya, pero ¿qué pasa con los afiliados y las personas enfermas? ¿Están en riesgo? Y precisamente para evitar un riesgo respecto a las personas es que el gobierno ha presentado este proyecto de ley que mejora las condiciones y disminuye el impacto sobre la industria.
Perfecto. Superintendente Víctor Torres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted, que esté muy bien. Que esté muy bien. Nosotros cerramos entonces nuestro programa de hoy. Los dejo invitados para que sigan junto a Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí, en Alpampan. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan.